Si algo nos ha aportado esta política del fango de los últimos años y en concreto de estos últimos meses, es que hemos sido capaces de desarrollar, por desgracia, una especie de inmunidad respecto a estos discursos como el que vamos a ver ahora. Pero, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de esta inmunidad que todos hemos desarrollado y bien lo sabéis, aún así consiguen sorprendernos. Es alucinante como después de haber escuchado todo tipo de tonterías, desde que se acaba España hasta todas las mentiras renovadas del 11M y todo tipo de salidas de tono de Ayuso hablando de que te bote chapote, me gusta la fruta, etcétera, etcétera, son capaces de volver a abrir la boca y volver a sorprendernos. Es decir, que esa inmunidad de la que hablaba nunca está del todo conseguida, porque es alucinante que cada vez vayan a peor. Y estoy hablando de esto porque he empezado a ver este discurso de Ayuso en Cataluña y he dicho, porque esto lo tengo que comentar en directo. Porque no solamente es una mezcla extraordinaria de catetismo orgulloso, porque es un catetismo expresado con la alegría de quien sabe que está diciendo una tontería, pero que va a ser aplaudida, como lo habitual en Ayuso y en sus fans, que no sé si me sorprenden más Ayuso o los que la aplauden, y esta, pues no sé, tontería desaforada que es capaz de decir sin que le tiemble la voz o le tiemble un poquito, pero sin adelantaros nada más, vamos a verlo porque sobran las palabras una vez lo escuchas. Su padrino Zapatero dice que el reconocimiento nacional de Cataluña cabe en la Constitución, claro. ¿En qué Constitución? En la Constitución bolivariana de la Moncloa. Es que esto... Podría reírme, podría incluso insultarlo y ponerme a su nivel, pero simplemente es que voy a citar la Constitución, porque es que hay que ser tan iletrado, hay que ser tan cateto para decir que Zapatero dice, mira, el titular que pone aquí, por cierto, este vídeo lo ha recopilado el lado izquierdo de su mitin en Cataluña, del mitin de Ayuso. Dice, Zapatero dice que en España cabe el reconocimiento nacional de lo que representa Cataluña. Y dice Ayuso, y eso no sé dónde cabe, si en la Constitución bolivariana de la Moncloa. Momento. Están inventándose una Constitución a la carta cada día. Artículo 55, Cataluña Nación. Venga, ya está. Es que hay que ser, de verdad, tan cateta. Y lo siento, es que no me gusta además referirme a los políticos en términos de cateto o no cateto, pero es que esta declaración, o sea, lo siento mucho. Una persona que gana elecciones tiene que tener algo de inteligencia. Yo estoy seguro de eso y hay que aprender siempre del adversario y nunca subestimarlo. Pero en este caso, ¿cómo es capaz de decir, se han inventado una Constitución a la carta cuando literalmente tú vas a la Constitución española? Esto es el BOE, amigos y amigas. Señora Ayuso, esto es el Boletín Oficial del Estado, esto es la Constitución Española, nuestra Carta Magna. Tú te vas al título preliminar, al artículo 1, al Estado Social, Democrático, de Derecho, tal. Solamente tienes que bajar al artículo 2, tan sencillo como ir al artículo 2, Ayuso, y pone, que lo sabéis muy bien, pero solo la primera parte. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza, y esta segunda parte siempre os la olvidáis, Ayuso, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, que cuando dice Zapatero que en España cabe el reconocimiento nacional de lo que representa Cataluña, es que es evidente y no hay que inventarse la Constitución bolivariana, Ayuso. Simplemente hay que conocer la Constitución española, que es evidente que tú desconoces a todas luces o que por lo menos consideras que los que te siguen a ti la desconocen y por eso puedes inventarte tonterías como me invento el artículo 50. Tú no puedes decir me invento el artículo 50 cuando el artículo 50, pues no sé cuál es ahora, pero seguramente no tiene nada que ver con la tontería que tú acabas de decir. Artículo 50. Los poderes públicos garantizan mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Ese es el artículo 50, Ayuso. Es que tú no puedes salir ahí públicamente y decir el artículo 50, eres presidenta autonómica. O sea, te debería caer la cara de vergüenza. Y además curioso que haya citado el artículo 50, que es precisamente el que habla de actualizar las pensiones para que sean suficientes y adecuadas para la tercera edad, para la subsistencia económica, cuando ellos constantemente se oponen a revalorizar las pensiones. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es que antes de llegar al 50, Ayuso, es que en el artículo 2 se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Es decir, se reconoce la posibilidad de que existan, bueno, la posibilidad no, se reconoce efectivamente que existen nacionalidades dentro de España, entre las cuales evidentemente se encuentra Cataluña, y el encaje nacional, reconocimiento nacional de lo que representa Cataluña es que está en el artículo de la Constitución. Y ahora vamos a escuchar otra vez. Claro.
¿En qué constitución? En la Constitución bolivariana de la Moncloa. No, Ayuso. En la Constitución española de 1978, que tanto adoráis, solamente acordándoos del artículo 2, porque es lo único que citáis, la indisoluble unidad de la nación española contra los independentistas, que sí, que ya os escuchamos. ¿Qué tal si eres la segunda parte del artículo número 2 o cualquier otro artículo? Por ejemplo, el que habla del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya más de 5 años, concretamente 5 años y medio, aquí ponen funciones, pero no es en funciones, es secuestrado por el Partido Popular. Porque sois muy fans, de leer simplemente los artículos que os interesa y si no, inventároslos. Como acaba de hacer aquí, artículo 50. ¿Pero qué artículo 50, Ayuso? Es que da mucha vergüenza. Que están inventándose una constitución a la carta cada día. Artículo 55, Cataluña Nación. Venga, ya está. Ah, el 55 era. Vamos a ver, de hecho, cuál es el artículo 55. A ver a qué hacer referencia, porque es que tú no puedes hacer citar artículos ahí a lo loco y pensar que estás haciendo algo. Artículo 55. Los derechos reconocidos, los artículos 17 y 18 apartados podrían ser suspendidos. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí. En fin, Ayuso, has hecho el ridículo más grande posible. Artículo 57. A partir de ahora vamos a cerrar los negocios a tal hora. Ahora la amnistía es legal y Puigdemont, como Otegui y como... Pero es que, de verdad, la que han puesto este tuit habla como una niñata, ni en los barrios habla así, es una poligonera. Por lo general la gente habla con bastante más educación y sobre todo la gente, que es muy sabia la gente, antes de abrir la boca y quedar como un tonto, prefiere cerrarla. Y aquí lo que hace Ayuso es abrir la boca y quedar como alguien que es una completa iletrada respecto a nuestra Constitución. Y además con esta prepotencia y esta chabacanería, Artículo 57. ¿Tú crees que esta es una forma de hablar para una presidenta autonómica? Me contestaréis, bueno, siendo una que ha dicho me gusta la fruta, es decir, llamar hijo de puta al presidente del gobierno en vivo y en directo en el Congreso de los Diputados, igual sí es comprensible. Pues sí, y forma parte un poco de esa inmunidad que hemos desarrollado, por desgracia, este tipo de discursos de gente como Ayuso. Todos esta gente... pues son gente de paz, gente de prosperidad y de convivencia. Artículo 60 y así van interpretando la Constitución de todos. No nos podemos acostumbrar porque este pitorreo se tiene que acabar. Este pitorreo, pero por favor. O sea, para empezar, estás pisoteando la Constitución, después inventándote artículos tú, te los estás inventando, diciendo que se inventa la Constitución, te la inventas tú. Para olvidarte del artículo 47, que habla de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que el gobierno tiene que garantizar las condiciones para que los españoles puedan disfrutarla regulando, si es necesario, para evitar la especulación. Lo dice la Constitución. Otra cosa es que a ti te guste olvidarte de eso. No es una Constitución bolivariana, Ayuso. Es la del 78 que con tanto ahínco decís defender y después con tanta alegría pasáis completamente de ella y os quedáis una vez más en artículo 2, la primera parte solamente de indisoluble unidad de la nación. Ya os escuchamos. ¿Tenéis alguna otra propuesta? Claro, después yo, si me planto aquí, les digo, toda la riqueza nacional debe subordinarse al interés general de los españoles. Dirán, comunista, no es comunista. Es un artículo también de la Constitución española. Pero claro, como no se la saben, como solamente hacen referencia a los 4 artículos y el 155, por supuesto, para aplicárselo a Cataluña y así cargarse el autogobierno de Cataluña, porque los malditos indepes, no sé qué, no sé cuántos. Pero todos los demás artículos, los que tienen que ver con cuestiones sociales, ni acordarse. Y los que tienen que ver, como decía antes, con renovar el Consejo General del Poder Judicial, ni acordarse. Porque les sirve para ocuparlo, para mantener una posición que no les corresponde por las urnas, por el mandato de las urnas. Y después el Ayuso con esta verborrea, es decir, esto se tiene que acabar, este pitarreo. Eres presidenta autonómica, Ayuso, respétate un poco. O por lo menos respeta un poco a tus votantes. Porque yo no creo que te votasen para estar inventándote artículos de la Constitución o diciendo, ahora la amnistía ponen en un artículo de la Constitución que es legal. ¿Dónde han puesto la Constitución? Si no se ha reformado la Constitución, Ayuso. ¿Qué tonterías estás diciendo? Y si es legal o es ilegal la amnistía, lo decidirá en todo caso el Tribunal Constitucional. No tú desde una tribuna en Cataluña, con esta forma chabacana de hablar, completamente inapropiada para una intervención pública de una presidenta autonómica, diciendo si algo es legal o es ilegal. Por fortuna no lo eliges tú. Por fortuna. ¿En qué mundo paralelo quieren vivir? Espero que en uno mejor que el tuyo, porque... Lo único que han aprendido de Zapatero es lo que él bien aprende de todas esas dictaduras a las que tanto asesora y a las que tanto le gusta viajar. Qué rabia le tienen a Zapatero, porque, claro, ha envejecido bastante mejor, bueno, que Felipe González, evidentemente, pero también que Aznar. Estábamos escuchando a Aznar
ayer diciendo que el presidente Sánchez es una farsa y que es un mentiroso y que solamente un farsante puede mantener una farsa como esta. Y lo dice la misma persona que dijo que en Irak había armas de destrucción masiva, que dijo que el 11M era producto de ETA, era un atentado de ETA. Lo dice esa misma persona que ha utilizado el engaño de manera sistemática, pues igual que Ayuso, para intentar no reconocer unos resultados electorales que no le vienen bien. Aznar lo hizo en el 2004, Ayuso lo hace actualmente. Y demuestran su amplio desconocimiento en el caso de Ayuso de la Constitución, no solamente por lo del principio, sino porque ahora están constantemente repitiendo esa tontería. Bueno, ahora lo repiten menos, porque yo creo que les da vergüenza ya de que gobierne la lista más votada y que Feijóo no gobierne porque no quiere. No. Es porque la Constitución española pone que vivimos en un régimen parlamentario en el que gobierna es el que consigue más apoyos dentro del Congreso de los Diputados. Feijóo solamente consigue los del Partido Popular y los de Vox y por lo tanto no gobierna. Y el resto de acuerdos a los que llegó el Partido Socialista y Pedro Sánchez es el que le permite gobernar, pero constitucionalmente. Es que no lo digo yo, ni lo dice un rojo peligroso, ni la Constitución de la República Socialista de Bulgaria. Lo dice la Constitución española, Ayuso. La misma que, por cierto, te permitió a ti gobernar en 2019, habiendo perdido las elecciones también contra Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones en 2019 con el Partido Socialista, y tú pactaste con Ciudadanos y pactaste con Vox y conseguiste el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es esa misma Constitución que te permitió a ti gobernar en el 19, la que permite ahora gobernar al Partido Socialista con el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias que no ha conseguido el Partido Popular. Eso lo sabrías, Ayuso, si en lugar de inventarte artículos y hacer el bobo en mítines en Cataluña, te hubieses empollado, aunque fuese un poquito, la Constitución, o te lo hubieses leído por encima en algún momento y no hubieses hecho este ridículo sideral. Y ahí nos van a encontrar con alegría, con ganas, con valores, con convicciones y por supuesto una muy buena gestión que aquí no se ha hecho. Pero además una forma alegre de defender la vida, porque esto no va solo de gestión, va de valores. De valores y de defender la vida. ¿Qué valores hay detrás de aprobar los protocolos de la vergüenza, Ayuso? De impedir que se derivase a los hospitales a esas 7.291 personas, de defender la vida. Le dices desde Cataluña a los familiares de las 7.291 víctimas que fallecieron en las residencias porque no les derivaste a los hospitales, por los protocolos de la vergüenza, insisto. Y que después vas por ahí diciendo alegremente, con esa contundencia chabacana y cutre que te acabamos de escuchar ahora decir que total, que sí van a morir igual. ¿Defender qué valores, Ayuso? ¿Defender qué vida? La cara de hormigón armado. Y de cómo encarar las dificultades y el futuro. Sin pinganillos. Sin pinganillos. No va a quedar, no. Es un nuevo hospital que es... No sé, ahora mismo no tengo valoración, no puedo improvisar las respuestas. Aquí te pillo, aquí te mato en un pasillo. No puedo improvisar, ese corte fue bueno. No puedo improvisar aquí las respuestas. Que no es improvisar las respuestas. Si te hace una pregunta en periodista, la respondes, Ayuso. Nada, es decir, es una buena noticia. Sin mentiras. No perseguimos a los medios de comunicación que nos son incómodos, como Os vamos a titular, vais a tener que cerrar. hacen los señores de la izquierda. Después de años cómplices dormidos, sindicatos, plataformas afines y colectivos subvencionados, ¿Qué importe de los presupuestos de la Comunidad de Madrid va destinado a los sindicatos? 300.000 a UGT, 300.000 comisiones obreras. la España real. Hay que cortar el grifo ya. Ya del victimismo, de la lloriquería. De la... Es que aquí pone bien, el lado izquierdo de este canal pone bien este titular. Ayuso sobre el caso de su pareja, yo no mentí, tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política. Dice, del lloriquerío. Victimismo, de la lloriquería. Lloriquería. De la exigencia, del agravio, de la mentira. De la mentira, del agravio. La lloriquería, ¿eh? La misma que cuando aparece una investigación judicial y también periodística sobre el fraude fiscal que ha hecho su novio y que ella ha defendido desaforadamente y públicamente, empieza a decir que es una persecución política bolivariana, que esto es el chavismo, se inventa todo tipo de agravios y después resulta que su propio novio había reconocido por escrito que quería llegar a un acuerdo por el cual él directamente asumía 8 meses de cárcel y una multa de más de $500.000 euros. Imaginad lo que hay ahí para que él mismo vea como algo ventajoso llegar a un acuerdo en el que él asume 8 meses de cárcel y más de $500.000 de multa. Y después dice Ayuso que la lloriquería, que la mentira,
Y que cuando algún periodista hace su trabajo, manda a sus perros de presa, en este caso a Miguel Ángel Rodríguez, con un buen salario de 94.000 euros públicos al año, públicos que pagamos entre todos, por supuesto, no precisamente el novio Ayuso, que no paga impuestos, pero nosotros sí lo pagamos, para que vaya a insultar, a amedrentar periodistas y a decir, os vamos a titular, vais a tener que cerrar, como le dijo a Esther Palomera, la periodista del diario.es, después de que se destapase todo el escándalo de su novio. Es alucinante. Se tiene que cortar ya. No se puede hacer más daño, tío. Y ya, aviso, siempre miente, siempre. Y por cierto, es el peor gestor de la pandemia de toda Europa. Que hundió a España. Óscar Puente ha puesto 7.291. Es que, ¿cómo te atreves a hablar, Ayuso, de quién es el mejor o el peor gestión de la pandemia? Cuando tú tienes lo que tienes en la Comunidad de Madrid. La pandemia y no hizo absolutamente nada. Como un cobarde. Bueno, este titular lo tengo aquí yo también. Esto es Telemadrid. Esto es precisamente la televisión de Ayuso. Esta es la que sacó el otro día el titular falso de Begoña Gómez ha cobrado subvenciones y se habían equivocado. Y Begoña Gómez era una señora de Cantabria que tenía un restaurante. Y lo sacaron en Telemadrid, después tuvieron que pedir perdón. Pero es que en incluso Telemadrid aparece la siguiente noticia. Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020. A esto súmale también, evidentemente, las 7.291 personas víctimas de los protocolos de la vergüenza de las residencias. La región europea, no ni siquiera española, europea con mayor exceso de mortalidad. Y aquí Ayuso va a venir a darle lecciones a Salvador Illa como ministro de Sanidad sobre su gestión. Oye, si eres un médico, te acepto las críticas, evidentemente, un personal sanitario, un enfermero, cualquier personal sanitario que trabajase durante la pandemia, se aceptan todas las críticas que se le puede hacer a un ministro de Sanidad, faltaría más, ni que fuese perfecta nuestra sanidad, le queda muchísimo. Pero por parte de Ayuso, por parte de la marquesa de Quirón, de la reina de las 7.291 víctimas, de la responsable, lecciones ninguna, porque mientras había gente que le estaba dejando la vida, lo que estaba haciendo ella era darle literalmente, y hay que repetirlo las veces que haga falta esto, literalmente dándole a dedo a su propio hermano más de 200.000 euros por comisiones de mascarillas. Os planteo un ejercicio, pensad cuánto os hace falta a vosotros para conseguir 200.000 euros. ¿Cuántos días de madrugar pronto y llegar tarde a casa? ¿Cuántas horas de trabajo os harían falta? ¿Cuántos años constantes, sin descanso, os harían falta para acumular 200.000 euros? Bueno, pues ese dinero, de un plumazo, en un solo momento, se lo dio el gobierno de Ayuso a su propio hermano. Y aquí no pasó nada. Bueno, sí pasó. Que a Pablo Casado, al propio líder del Partido Popular, del mismo partido que Ayuso, pues se le atragantó y no le pareció bien, y lo denunció. Y dijo, más allá de si es legal, porque por desgracia en aquel momento era legal, porque estaban los controles relajados, porque hacía falta conseguir mascarillas de la forma que hiciese falta, y de ahí tanto sinvergüenza que se coló como Koldo García, etcétera, etcétera, que también manda narices que critique a Koldo Ayuso teniendo en su casa lo que tiene, pero bueno, la cosa es que, aunque sea legal, dijo Pablo Casado, no yo, si es entendible, la cuestión es si es entendible que lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas, lo que dijo Casado, Ayuso estuviese contratando a su propio hermano por más de 200.000 euros. La respuesta es no. Pero la respuesta de Ayuso no fue ni dimitir ni pedir perdón, fue hacer que Pablo Casado dimitiese. Así que yo me taparía un poco a Ayuso antes de hablar de la pandemia o compararme con otra gente, sobre todo con ella, durante la pandemia, que lo haces ahora porque ella es candidato, el candidato que tiene más posibilidades de ser primero en las elecciones catalanas, mientras que vuestro candidato, Alejandro Fernández, pues apenas va a despegar en las últimas posiciones, el quinto, el sexto. Lo tenéis bastante crudo en Cataluña, igual que en el País Vasco. Que es vuestro principal problema, que no convencéis por ahí, por lo que sea. Y por eso ahora estáis diciendo que se independicen, porque a ver si ganamos así. Si no nos votan a nosotros, por lo menos que no voten en España. Bueno, muy bien. Os habéis pasado de decir España se rompe a que se independicen, para ver si así ganáis. Pero yo me taparía un poco. Y sobre todo ahora también sabiendo que mientras España entera estaba encerrada y había esas 700 personas muertas que decía Pablo Casado, al que te cargaste por decir eso, lo que estaba haciendo tu novio también era sacar una comisión de 2 millones. Si antes pensasteis y hicisteis el ejercicio, ponedme en los comentarios, ¿cuántos años de vuestro sueldo? De vuestra pensión, de lo que sea, tardaríais en conseguir 200.000 euros, imaginad lo que tardaríais en conseguir 2 millones de euros. Lo que sacó el novio de Ayuso. Y a partir de lo cual defraudó esos 350.000 euros, que ahora dice Ayuso que es una conspiración, una persecución, lloriquería, que lo llama ella misma. ¿Cuánto tiempo os haría falta para eso? Qué casualidad, ¿no? Que una presidenta autonómica, que ahora conocida como la marquesa de Quirón, esté rodeada de gente que en lo peor de la pandemia se forró. Pero no que se forró, que mira, que sacó un contrato de 5.000 euros,
que te arregla el mes, por supuesto. No. Que sacar un contrato de 200, de 2 millones de euros, es alucinante. Y que se atreva a dar lecciones sobre ese momento. Cobarde, miró para otro lado en enero, en febrero, en marzo, hasta que la Comunidad de Madrid dio un paso adelante y tuvo que gestionar la pandemia así. Lo hizo la Comunidad de Madrid, mientras él solo decía: prohibido comprar, prohibido hacer, prohibido moverse. Y mientras tanto, una trama corrupta que se está investigando, multiplicándose por todos los ministerios. Lo que estaba diciendo, que critica a Koldo. Oye, pues claro que hay que criticar a Koldo. Pero es que esta crítica venga por parte de alguien que le dio a su propio hermano 200.000 euros y que se ha ido de rositas. Bueno, se ha cargado al presidente de su partido por denunciarlo. Y que al mismo tiempo defienda a un defraudador fiscal que al mismo tiempo sacó 2 millones de euros de comisiones en lo peor de la pandemia. Tápate un poco, Ayuso. Al menos no te atrevas a hablar de este asunto. Esa señorilla. Porque da vergüenza. Le conocemos muy bien. Da profunda vergüenza. Pero es que mintió en la campaña sobre la amnistía. Mintió. La amnistía es intolerable. ¿La amnistía de qué? ¿Por qué habla así, de verdad? O sea, explicadme por qué habla así. ¿Le gusta esto a su electorado? Que hable de esta manera chabacana. ¿La amnistía? ¿Por qué habla así? Va a conseguir más votos si lo hace de esta manera, ¿de verdad lo pensáis? Pero que está detrás de la amnistía. Y desde luego va a hacer todo lo que le digan sus padrinos, Sánchez y Zapatero. ¿Qué puede salir mal? Este vídeo, como os decía al principio, estamos inmunizados, porque estamos acostumbrados a este nivel completamente lamentable de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que este vídeo, la próxima vez que os diga, no, es que la izquierda indocumentada. Antes escuchábamos a Aznar. Ayer creo que lo escuchamos a Aznar decir que hay una izquierda indocumentada que lo único que sabe hacer es hablar del franquismo. Como ojalá por dejar de hablar del franquismo, porque significa que ya no habría más de 100.000 personas asesinadas en cunetas que todavía no han sido exhumadas. Ojalá poder hablar del franquismo, porque ya se hubiese extinguido y dejar de hablar de ese dictador, de ese sinvergüenza antipatriota que sumió a nuestro país en 40 años de profunda oscuridad. Ojalá dejar de hablar de eso, pero es que además añadía eso de izquierda indocumentada. Cada vez que os digan eso, ponedles este vídeo. Enseñadles lo que es ser de verdad un indocumentado. Conocimiento nacional de Cataluña parte. cabe en la Constitución, claro. Pues claro que cabe en la Constitución. Pedazo de cateta, perdón, pero es que lo tengo que decir. Artículo 2 de la Constitución. ¿En qué Constitución? En la Constitución bolivariana de la Moncloa. En la suya, en la nuestra, en la del 78, Ayuso, la que tanto te atreves a defender y después tan alegremente olvidas. Es que esta primera parte, cada vez que la escucho alucino más que la anterior. O sea, perdón por volver sobre mis pasos y volver a hablar de lo del principio. Pues que creo que es lo más llamativo. Están inventándose una constitución a la carta cada día. Artículo 55, Cataluña Nación. Venga, ya está. Artículo 5. Bueno, en fin, que tampoco lo voy a volver a poner, no os voy a someter a esta tortura. Pero es que ilustra a la perfección el nivel lamentable en el que se ha constituido la política española y sobre todo la oposición. Una oposición en un país que funciona, una democracia funcional, lo que hace es fiscalizar al poder, lo que hace es fiscalizar lo que hace el gobierno de España. Pero sin embargo no hacen eso. El otro día salía el ministro de Economía a decir, es que ojalá me preguntasen a mí sobre cuestiones de economía, pero llevo en el cargo 4 meses, Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, y todavía no me han hecho ni una sola pregunta en el Congreso de los Diputados en las sesiones de control sobre el estado de la economía española. Sin ir más lejos, el lunes de esta semana, el lunes 6 de mayo, aparecen los datos del paro, resulta que hay récord en empleo, 21 millones de afiliados. Eso no quiere decir que el empleo sea fantástico, todavía hay muchas cosas que hacer. Los salarios siguen siendo en muchos casos irrisorios, las horas extra no se pagan como deberían, queda mucho trabajo por hacer. Pero a nivel macroeconómico, que le encanta al Partido Popular reivindicarlo y decir cuando está mal que está mal, es que ahora no dicen ni mu. Ahora están callados, no hablan de los resultados macroeconómicos del gobierno, no hablan de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, igual que no hablan que el paro es más bajo desde el año 2007. No hablan de eso. Es decir, no hacen su trabajo como oposición, que es lo que decía, fiscalizar la labor del gobierno. Y lo que hacen mientras tanto es hablar de Begoña, hacer manifestaciones. Ha vuelto a anunciar ahora que se van a volver a manifestar como todas las que ya vimos, delante de Ferraz, en las calles, contra la amnistía, diciendo que se repitan elecciones. Claro que sí, vamos a repetir elecciones hasta que salga lo que a vosotros os gustaría. Aznar diciendo que no sé qué indocumentado, Ayuso inventándose la Constitución, literalmente, diciendo ¿dónde cabe que Cataluña es una nacionalidad? Pues en el artículo 2 de la Constitución, Ayuso. Si te lo hubieras leído
En vez de ocuparte por intentar darle más comisiones a tu hermano o intentar exculpar a tu novio o poner toda la maquinaria del gobierno de una comunidad autónoma al servicio de la defensa de un sinvergüenza que defraudó 350.000 euros después de haber cobrado una comisión de 2 millones y que salga la presidenta de una comunidad autónoma a defender a ese defraudador, precisamente ahora además está en marcha la campaña de la renta, que estamos todos pagando nuestros impuestos como Dios manda para pagarte el sueldo a ti, Ayuso, que eres de las que más cobra de toda España además, y también a tu jefe de gabinete, para que después vaya a amedrentar e insultar a periodistas, vamos a titular y demás. Precisamente en este momento que tú estés defendiendo a un defraudador cuando el resto estamos pagando impuestos, manda narices, pero es que no hay labor de oposición. No hay labor de oposición, hay labor de griterío y de decir tonterías una detrás de otra, concatenadas, las concatenan muy bien, oye. Son capaces de decir todas las tonterías de una sola sentada y como decía al principio, nosotros estamos siendo capaces de inmunizarnos. Y que nos entre por un oído y que nos salga por el otro. Pero es que hay cosas que todavía nos siguen sorprendiendo. Y esta defensa desaforada de la indigencia más mental más absoluta respecto al conocimiento de nuestras leyes y de algo importante como nuestra Constitución, es que de verdad que es sonrojante. De verdad que es sonrojante, Isabel Díaz Ayuso. Inesperado, no, porque ya estamos inmunizados, pero es que todavía nos sorprenden. Bueno, en fin, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre ese desconocimiento absoluto y absurdo, viniendo de parte de una presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Constitución de nuestro país, y después también de todas estas declaraciones respecto a el tratamiento de la pandemia y su comparación, que se compara ella misma con ella, teniendo lo que tiene en la guantera, teniendo los 7.291 víctimas, teniendo la mayor tasa de mortalidad de toda Europa, de la región de Madrid. Y aún así atreviéndose a decir eso. No sé, les importa absolutamente nada. La verdad, no tienen vergüenza alguna y sobre todo, la gente que les sigue de manera crítica. ¿No entiendo? Sin importar lo que diga. Y el tono que utilice, bueno, lo del tono. Explicadme también qué pensáis. Comentadme también qué pensáis del tono, pero yo creo que es completamente alucinante. Y en fin, bueno, y por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, que siempre hablan de cumplir la Constitución, tal, y se les olvida absolutamente toda. Se acuerdan de 2 artículos contados y punto. En fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.